El domingo pasado estuvimos hablando acerca del Evangelio de Jesucristo, una vez más viendo otra característica, y empezamos a tratar el tema de la mortificación del pecado. Siempre que uno habla del Evangelio de Jesús, va a encontrar que está directamente relacionado con terminar con el pecado en la vida de aquellos que le conocen. Entonces, esto es algo que el Evangelio nos enseña. No solamente nos enseña que debe ser así, sino que también nos enseña cómo hacerlo por la gracia de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a ir tratando. Por el momento vamos a seguir en el pasaje de Romanos capítulo 6, que es donde empezamos el domingo pasado. Vamos a extendernos ahí unos versículos más, y lo que estamos haciendo es tratar de poner las bases, la verdad que sostiene esta doctrina que vamos a tratar de estudiar en profundidad. No sé el tiempo que nos va a llevar, pero el tiempo que sea necesario va a estar bien, porque esto tiene que ser algo que nos ayude en nuestro andar diario, en nuestra vida práctica, algo que nos lleve a vivir en santidad. Como hoy decía nuestro hermano Javier, la iglesia, la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, es columna y baluarte de la verdad. Es la iglesia la que sostiene y defiende la verdad. Es la iglesia la que está atenta contra todo tipo de malas enseñanzas. Dice que para eso te dejé, ¿no? Para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea que está la posibilidad latente dentro de la iglesia, y así ha sido por todos estos siglos, y será así hasta la venida del Señor, de que haya algunos que se levanten queriendo enseñar otras doctrinas. A veces por falta de conocimiento, a veces por orgullo, a veces por mala interpretación, a veces por malas intenciones, a veces por ganancia deshonesta. Vaya a saber la cantidad de motivaciones que puede haber para que esto ocurra, pero lo importante es que ocurre, y que la Biblia nos enseña y nos alerta que estas cosas ocurren, y que muchos se levantan de la misma iglesia de Jesucristo. Así ha pasado, pasa y pasará. No debería de extrañarnos que, como Pablo le dijo a los ancianos allá en Éfeso, yo sé que de entre vosotros mismos se van a levantar hombres perversos, ¿no? Lobos rapaces que van a arrastrar a la congregación tras sí. Por eso las instrucciones de la palabra de Dios, por eso la verdad, por eso la iglesia que defiende la verdad. No es un hombre que se levantó y tuvo tal idea, sino que es la iglesia la que defiende y sostiene la verdad. Nosotros estamos aquí y es responsabilidad de cada uno de los creyentes conocer la verdad. ¿Para qué? Para cuidarnos entre nosotros. Para que cuando escuchamos algo que no es conforme a la verdad, o que creemos que no es conforme a la verdad, podamos ir con confianza, hablar con nuestro hermano y decirle: hermano, esto no es conforme a la verdad. Vamos a ver juntos en la palabra y vamos a buscar qué es lo que a Cristo le agrada. Así debería ser nuestro cuidado. Y Pablo en aquel tiempo escribía, obviamente inspirado por Dios, y escribía las cartas justamente para fortalecer y proteger a la iglesia. Él había dejado a Timoteo, ya había pasado un tiempo, pero él escribe porque algunos estaban queriendo pararse encima de Timoteo. Y entonces con la autoridad de apóstol, él escribe y vuelve a refrendar una vez más la autoridad que Timoteo tenía para la obra que estaba realizando. Y para que no piensen que eran ideas de Timoteo nada más, le deja escrito, ¿no? la carta, y dice: ahora con esto saben cómo deben conducirse, saben lo que le agrada a Dios. Y lo mismo, hermanos, podemos decir de Romanos, de Colosenses, de Efesios, de Filipenses, y así puedo seguir nombrando cada una de las epístolas. Tenían ese propósito: enseñarnos quién es Dios, cuál es la obra que Él hizo y cómo conviene conducirnos acorde a la obra y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No hay dos formas de conducirse agradable a Dios, hay una sola forma, y esa forma, ese tipo de vida, ese tipo de conducta es la que describe la palabra de Dios, no la que le gusta a la iglesia, no la que le gusta a los hombres, sino lo que Dios dice en su palabra. Uno tiene que poder justificar con la palabra lo que hace, por qué lo hace y para quién lo hace. Por eso todos, hermanos, necesitamos crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Necesitamos conocer las Escrituras, necesitamos conocer más a Dios y saber quién es y cómo es, para así poder defender nuestra fe, para así poder vivir conforme
a la doctrina que Dios nos ha enseñado y a los mandamientos que Jesucristo nos ha dejado, y que el Espíritu Santo nos siga guiando y fortaleciendo en su gracia para ponerlos por obra, porque solamente lo podemos hacer con su ayuda, no podemos hacerlo solo. El mismo caso estaba pasando en Roma. Los hermanos allí en Roma estaban corriendo el peligro de una herejía que se levantaba. A mí no me gusta usar las palabras difíciles, la voy a decir una vez, tal vez dos. Usted trate de recordarla si quiere, si no, da lo mismo. Pero lo que estaba pasando es denominado antinomianismo. Viene de una palabra griega que significa anti-ley o en lugar de la ley, ¿sí? Eso es lo que describe la palabra. Y esto estaba ocurriendo en las distintas iglesias, y estaban diciendo que por la gracia ya la ley no importaba. Entonces ahora, como uno estaba bajo la gracia, entonces podía desechar la ley, podía vivir como quería, que la ley no lo regulaba, que la ley no era para cumplirla, porque total estábamos bajo la gracia. Ante esa herejía, y como Pablo también le dijo a los corintios cuando estaban hablando acerca de que no había resurrección, ustedes van a recordar 1 Corintios 15, enseguida allí en el versículo 33, Pablo dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones, estaba hablando de hablar de falsa doctrina, hablar de cosas que no eran verdad. Entonces empezar a hablar de esas cosas empezaba a corromper la conducta de la iglesia, la forma de conducirse de la iglesia. Por eso es muy importante que cuando hablemos conforme a la verdad. Que cuando hablemos, que tengamos mucho cuidado de las palabras que vamos a decir o en las cosas que vamos a afirmar o aseverar, de poder justificarlo con toda la Escritura. ¿Sí? De poder decir, esto es lo que enseña la Biblia, no lo que enseñó el pastor el domingo, porque el pastor se puede equivocar, hermano. Y doy gracias a Dios de que está la iglesia, que si el pastor se equivoca, puede venir la iglesia y decirle, pastor, me parece que lo que dijo el domingo no es acorde a la palabra. Muy bien, hermanos, vamos a estudiarlo juntos y vamos a ver si esto es así. Entonces vamos a pedir perdón y vamos a enseñar lo correcto, porque así debe ser. Así debe ser, así lo estableció Dios. Siempre la palabra es la autoridad. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y ante esta amenaza de esta herejía peligrosa que podía llevar a los cristianos a vivir una vida no de libertad, sino de libertinaje, una vida de pecado, una vida que es contraria al Evangelio de Jesucristo, una herejía que es destructora de lo que es la vida cristiana. Ustedes se acuerdan cuando Bernabé vio la gracia de Dios allí en Antioquía, en Hechos capítulo 11, y fue a buscar a Saulo. Y vinieron y le enseñaron a la iglesia durante todo un año, congregándose con ellos, acerca de la palabra de Dios. Y dice que a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez ahí en Antioquía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios cambió su conducta, cambió su vida, cambió su forma de conducirse. Entonces el testimonio se hizo evidente que ellos eran imitadores de Cristo. ¿Puede decir eso de nosotros, la gente que nos conoce, los que nos rodean, los que trabajan con nosotros, los que estudian con nosotros, nuestros vecinos, nuestra familia? ¿Puede decir eso? ¿Puede decir, aunque lo digan de mala manera, no, este es re cristiano? No importa, que lo digan como quieran, pero lo dicen. ¿Acaso se puede ver eso en nuestras vidas? Porque de eso se trata, mis hermanos. Y por eso es necesaria la mortificación del pecado, para dejar de ser nosotros y ser cada día más como Cristo. Ese es el propósito de nuestra salvación. Algunos estaban diciendo que se podía desechar la ley, pero Pablo mismo aquí en Romanos, fíjense, cuando él empieza a hablar de la justificación gratuita por fe en el capítulo 3, el último versículo del capítulo 3 dice, luego por la fe invalidamos la ley, y lo hace en forma de pregunta. Dice, ¿acaso nosotros por la fe invalidamos la ley? Cuando decimos que la salvación es por fe, que la justificación es gratuita, que hay que confiar en la obra de Cristo, cuando decimos que tenemos que descansar en la justicia de Dios que se manifestó en la persona de Jesucristo, cuando decimos eso, ¿estamos invalidando la ley? ¿Se acuerdan de esta frase, no? Que sigue, hablamos el domingo pasado. Pablo dice, en ninguna manera. Una y otra vez la va a encontrar. Dios nos libre de esto. Dios no lo permita. Es una frase fuerte. En ninguna manera.
No podemos estar nunca anulando la ley de Dios. Es la ley de Dios. Es Dios revelando qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada. ¿Cómo vamos a invalidar la ley de Dios? Dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Por la fe en Jesucristo, nosotros confirmamos la ley. Ya veremos en Romanos 7 que Pablo dice que la ley es buena. La ley es buena. Ahora, hermanos, la ley es la que nos llevó al conocimiento del pecado. Y cuando el pecado abundó, como vimos en el capítulo 5, sobreabundó la gracia. Pero la ley, hermanos, también nos presenta cuál es el estándar de la santidad de Dios. Es por medio de la ley de Dios que nosotros podemos conocer a Dios, saber quién es, cómo es. Él se reveló para darnos a conocer que Él es santo, 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 que Él trasciende a su creación, que no hay otro como Él, y que Él nos salvó de esta generación perversa para que nosotros seamos como Él. Y si Él es santo, entonces nosotros debemos ser santos. Escrito está, sed santo porque yo soy santo. Vimos también eso el domingo pasado, allá en Primera de Pedro, capítulo 1. La fe no invalida la ley, hermanos, la confirma, nos muestra nuestra incapacidad de guardarla. Si uno quiere salvarse por la ley, en el momento que usted llega a la ley, quiere decirle que usted ya está condenado, porque usted ya quebrantó la ley. Es imposible haber vivido sin quebrantar la ley. Aunque lo haya hecho en ignorancia, aun cuando llegue al conocimiento de la ley, lo único que usted va a ver es que usted ya quebrantó la ley. Y aunque a partir de ese momento se proponga vivir la ley y cumplirla, lo que va a encontrar es que ya merece ser condenado por toda la eternidad por su ofensa a un Dios santo. Entonces, la ley nos muestra nuestra incapacidad de ser salvos por nosotros mismos, por nuestras propias obras. Nos muestra cuán lejos estamos de Dios, cuán incapaces somos, como dice Santiago. Dice, cuando uno rompe un eslabón de la cadena, se hace culpable de todos. Porque el mismo que dice no matarás es el mismo que dice no cometerás adulterio. Entonces, por ahí uno no mata, pero comete adulterio, es culpable de asesinato también. Es culpable de quebrantar la ley de Dios. O lo puede decir al revés, o de la forma que quiera, o con el pecado que quiera. Pero esa es la realidad. Entonces, cuando la ley nos muestra esto, también nos muestra la necesidad de que la salvación sea por gracia. Cuando vemos nuestra incapacidad, lo que nos queda claro es que si Dios no nos salva, entonces no tenemos esperanza. Que si no es Dios el que hace la obra, que si no es Dios el que toma la iniciativa, entonces nosotros no tenemos posibilidad de ser salvos y de tener esperanza. Pero la ley, hermanos, también es nuestra meta. ¿Ustedes se acuerdan del Sermón del Monte y lo que Cristo dijo? Cristo dijo, he venido para cumplir la ley, no para abrogar. ¿Y por qué Cristo es nuestro Salvador, hermanos? Porque Él cumplió la ley a la perfección. Porque Él vivió como a Dios le agradaba siempre. Porque Él guardó todo lo que Dios mandó que se guardara. Por eso, su justicia perfecta hoy es la justicia que nos salva a nosotros. Y esa es nuestra meta. Ser hallados en Él, en su justicia, no en la nuestra. Y si nosotros somos hallados en su justicia, no en la nuestra, lo que vamos a encontrar en ese lugar, como vamos a ser hallados, va a ser buscando vivir como Cristo vivió, para la gloria de Dios. Por eso dice Efesios 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esa es nuestra tarea, hermanos, esa es la razón. Por eso, en Romanos capítulo 6, los versículos 1 al 4, decían así. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo podemos vivir aún en el pecado? Si por la fe y como hemos confesado por medio del bautismo, nosotros hemos muerto al pecado y estamos vivos para Dios. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y ahora quiero que me acompañen hasta el versículo 7, vamos a leer ese y luego vamos a ver el resto del texto. Dice así, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hoy en el Evangelio de Jesucristo, en la mortificación del pecado, vamos a ver esto, hermanos. Estamos muertos al pecado. Vamos a orar. Amado Padre,
Nuestro Señor y Salvador, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la obra de Cristo, por su muerte redentora. Gracias, Señor, porque por Él hoy podemos tener acceso a ti, Señor. Podemos presentarnos libremente ante tu trono de gracia, llamarte Padre y buscar ayuda, gracia, misericordia para el oportuno socorro. Mi Dios, rogamos que tu Espíritu Santo, nuestro Maestro, nos esté enseñando en este tiempo. Tú eres el único, Señor, que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Tú eres el único que da el crecimiento y el único que puede edificar a tu iglesia. Por eso, Padre, rogamos que bendigas tu palabra. Te ruego que me des sabiduría para hablar fielmente según tu mensaje, según tu palabra, porque es ella la que nos va a transformar, Señor. Te ruego que edifiques a tu iglesia, pero Padre, tú que ves los corazones, no las apariencias. Sabes quién es tuyo aquí y quién no. Sabes qué vida de los que estamos aquí está escondida en Cristo y cuál no. Por eso, Señor, por el amor de Cristo te rogamos que tengas misericordia y que hoy extiendas tu gracia una vez más y salves para la gloria de tu nombre. Te rogamos esto y agradecemos en nombre de Cristo. Amén. Es interesante el versículo 7. Es un versículo que me ha quedado retumbando en la cabeza a lo largo de todos estos años y que viene una y otra vez a mi pensamiento cuando estoy en la lucha con el pecado. Porque es muy claro y espero que cuando lleguemos al texto ahora podamos verlo con esa misma claridad. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahora, cuando vemos que vez tras vez encontramos el versículo que empieza con un porqué de explicación, esto tal vez es anticipando la pregunta que pueden hacer los que están oyendo la carta. ¿Verdad? Cuando se hace la afirmación y uno puede, bueno, en este caso no supone, ¿no? Dios sabe lo que nosotros pensamos, Dios sabe cómo vamos a reaccionar, pero es una forma de ir aclarando las cosas. A veces uno hace una afirmación y la afirmación es buena, pero deja otra duda. Dice, bueno, pero si esto es así, entonces ¿cómo es lo otro? Y sale la pregunta. Entonces, anteponiéndose a esa pregunta, se da la explicación de por qué se da esta afirmación. Entonces, cuando el versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Tal vez uno puede decir, escucha eso y dice, ¿por qué? ¿Por qué hemos sido bautizados en su muerte? Entonces el versículo 4 empieza con esta explicación, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y alguno puede decir, pero espere, primero viene la sepultura, después la muerte, ¿cómo es esto? No, está hablando de lo que representa. ¿Sí? Y dice, tú has sido sepultado. Esto nos hace referencia a la profesión de fe hecha por medio del bautismo, cuando una persona es puesta debajo del agua, representando la muerte juntamente con Cristo. Como que uno está crucificado juntamente con Cristo, muriendo con Él, siendo sepultado y al salir del agua resucitado a una nueva vida. Entonces dice, a fin, ¿por qué somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, ¿ven cuál es el propósito de esta manifestación pública de fe en la obra de Cristo? El propósito es a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. ¿Qué representa esto? Esto representa el poder de Dios. Nosotros vimos Colosenses el domingo pasado. Quiero que me acompañen una vez más ahí. Vamos a ir a Colosenses un par de veces, hermano, así que si lo quiere guardar. Colosenses capítulo 2, el versículo 12. Fíjese que aquí Pablo mismo hablando, inspirado por Dios, hablando de la misma verdad, lo dice con otras palabras. Y esto nos muestra que es el mismo sentido. Dice el versículo 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios. ¿Cómo fue resucitado? Por la gloria de Dios. Aquí está hablando del poder, el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces,
Cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de la manifestación de los atributos de Dios. La gloria de Dios no es algo solamente místico, algo que uno piensa en la gloria de Dios y piensa en una luz muy brillante y grandiosa. Es cierto, nuestro Dios es luz, Él habita en luz inaccesible y sin lugar a dudas su luz debe ser gloriosa. Pero en este caso Él está manifestando la gloria de su poder sobre la vida, su poder sobre la muerte, su poder creador. Entonces Él resucitó de la muerte y nosotros juntamente con Él por la gloria del Padre, por la gloria de su poder, por su poder majestuoso. Pablo también oraba por los hermanos en Éfeso y pedía que Dios les dé entendimiento en estas cosas. Efesios capítulo 1, en el versículo 15... hablando de aquellos que creyeron en el Evangelio y que fueron sellados por el Espíritu Santo de la promesa, dice en el versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Y qué es lo que pide? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿De qué manera? Fíjense el versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y algo más, fíjese, dice el versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, volviendo ahí a Romanos 6, dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, por el poder majestuoso de nuestro Dios, así también, dice la palabra, eso significa de este modo, de esta manera, o sea, por este mismo poder, por esta misma gloria de Dios que obró en nuestro favor al resucitar a Cristo y resucitarnos a nosotros juntamente con Él, o sea, por la gloria de Dios, nosotros andemos en vida nueva, que vivamos una vida nueva, como dijimos también. Y como dice el texto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No es que cambiaste de religión, no es que cambiaste de iglesia, no es que empezaste a asistir a la iglesia porque antes no asistías, no son esas cosas. Tiene que ver con que Dios te salvó y te hizo una nueva criatura. Cambió tu forma de ver la vida, cambió tu forma de pensar, cambiaron tus metas, tus propósitos. Ya no vives para ti, ahora vives para aquel que vivió, murió y resucitó por ti. Y ese amor que Él mostró en esa cruz en el Calvario te constriñe, te empuja cada día a vivir por Él porque Él es digno. Él lo merece, Él dio su vida por mí. Él pagó el precio de mi pecado y mi maldad. Entonces dice, andemos en vida nueva. Esa palabra andemos es muy interesante, es el griego peripateo, que significa andar alrededor, y eso se traduce como una conducta, como un proceder, como un estilo de vida. O sea que cuando Cristo nos salva, lo que cambia, hermanos, es nuestra forma de vivir. Cambia nuestra conducta, nuestro estilo de vida. Hermano, uno puede ir a la iglesia toda su vida y ser el mismo. Ser la misma persona, cometer los mismos pecados y seguir practicando las mismas cosas y creerse que está bien porque va a la iglesia el domingo o porque lee la Biblia de vez en cuando o porque a veces ora consigo mismo. Y uno puede creer que está bien. Sin embargo, lo que la palabra dice es que cuando nosotros hemos muerto juntamente con Él y hemos sido resucitados por la gloria de Dios juntamente con Él, eso se traduce en una vida totalmente transformada y cambiada para la gloria de Dios. Eso, hermanos, es un cristiano. Eso es un cristiano. Y usted me va a decir, bueno, pero no soy perfecto, yo cometo errores. Bueno, bienvenido, yo también los cometo. Tenemos luchas. Amén. Gloria a Dios, de eso se trata. Antes no las tenías. Antes podías pecar libremente.
y estaba bien. Y buscabas el placer en el pecado y estaba bien. Y no había remordimientos. A veces por ahí te sentías un poco culpable porque eso que hiciste, que sabías que estaba mal, afectó a otros o te trajo problemas. Entonces por ahí dijiste, no, ya no voy a hacer esto, no lo voy a hacer porque la verdad que no me gusta lo que pasa después. Y yo no quiero sufrir después lo que va a venir si cometo este error. Entonces, te cuidaste a vos mismo. O sea, sale a la luz nuestro egoísmo natural. Nuestro egocentrismo, nos estamos cuidando a nosotros mismos. No estamos pensando en que Dios es digno, no estamos pensando en la razón por la cual Él nos creó, sino que estamos pensando en lo que a nosotros nos conviene. Esa no es la vida cristiana. Esa es una vida religiosa, pero no es la vida cristiana. La vida en Cristo es una vida nueva. Es una vida donde las cadenas han sido rotas, donde hemos conocido al Hijo y, como vamos a ver en unos momentos, el Hijo nos hizo verdaderamente libres. Y hoy, que en esa libertad podemos andar en vida nueva y podemos servir a Dios. ¿Por qué? Fíjense el versículo 5, también empieza con ese porqué de explicación, ¿no? Pero fíjense que le agrega una cláusula que lo hace condicional, porque enseguida dice, porque sí, eso es condicional. Si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sí, es condicional. Si por la fe nos identificamos con su muerte, si hemos muerto con Él, como representó nuestro bautismo, el día que públicamente nos identificamos con el Señor, si por la fe nos identificamos con su muerte, si nosotros hemos muerto con Él como representó, entonces podemos decir lo que Pablo dice en Gálatas 2:20. ¿Qué dice, hermano? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Ya no vivo yo? ¿O no? Mi yo ha muerto. Porque he muerto con Cristo, estoy con Él juntamente crucificado. Entonces Pablo está hablando como, dice, espera Pablo, ¿vos todavía estás crucificado con Él? Claro, porque cuando mi fe está puesta en Cristo, yo sé que he muerto con Él. Claro, Cristo ya no está en la cruz, se levantó gloriosamente y por eso tengo una vida nueva. Pero no me voy a olvidar de la cruz. No me voy a olvidar del sacrificio de Cristo. No me voy a olvidar que Él fue puesto en esa cruz por mi maldad y por mi pecado. No me voy a olvidar que por la fe morí con Él, porque si no morí por la fe con Él, entonces no tengo vida. No tengo esperanza. De este modo, dice el texto, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, es condicional. Si uno por la fe fue plantado en la semejanza de su muerte, así también, de este modo, de esta manera, resucitamos con Él. Porque ¿cómo va a resucitar si usted no muere? Es porque es condicional. Si usted no ha muerto con Él, no puede resucitar con Él. Si usted no ha muerto al pecado con Él, entonces no puede resucitar con Él. Es necesario morir para resucitar. De eso se trata, hermanos. Entonces tiene que haber una muerte por la fe junto con Él. Nuestra fe tiene que estar puesta en esa muerte redentora de Cristo. Y nosotros tenemos que creer que morimos ahí con Él, bajo la ira del Padre. Que Él llevó nuestra maldad. Él fue nuestro sustituto. Entonces, si hemos muerto con Él, entonces resucitamos también con Él. Porque Él se levantó de los muertos. Él se levantó por la gloria de Dios, por el poder de Dios. Se levantó de los muertos, hermano. Y ascendió glorioso a la diestra del Padre. Para interceder por nosotros y para salvar perpetuamente a todos los que por medio de Él se acercan a Dios. De la misma forma, por esa misma fe que pusimos en su muerte redentora, lo ponemos en su gloriosa resurrección. Y así también resucitamos con Él. Esto es con certeza, hermano. Tiene que ser con seguridad. Uno tiene que abrazar esta verdad. La tiene que vivir. La tiene que vivir cada día como algo propio. He muerto con Cristo. Y cuando el pecado nos ronda alrededor, uno tiene que decir, yo he muerto a esas cosas. Y como he muerto, dice Romanos 7, que cuando uno está muerto, queda libre.
Hace la comparación con el matrimonio. Estábamos casados, atados al pecado, pero hemos muerto al pecado. Entonces estamos libres del pecado. La muerte nos libertó, la muerte de Cristo nos libertó. Entonces ahora ya no le debo nada al pecado. No tengo que vivir por Él, no tengo que vivir más para Él. ¿A quién me debo ahora? A mi Señor. Por eso dice el versículo 6, con certeza. Dice, sabiendo esto, ¿sí? Con certeza, con seguridad. ¿Qué es lo que sabemos? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Quién es el viejo hombre, hermano? El viejo hombre es nuestra naturaleza pecaminosa, es la carne, ¿sí? Es ese que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nuestro viejo hombre es lo que Cristo llevó en la cruz del Calvario. Eso es lo que pasó. Entonces nosotros tenemos esa certeza por la fe de que ese viejo hombre fue crucificado con Él. Y como fue crucificado con Él, fue muerto, fue puesto a muerte. Eso significa la crucifixión. Y entender las palabras de Pablo cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, es también entender las palabras de Cristo cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, entonces tome su cruz y sígame cada día. Lo que está diciendo es, tome su cruz, muera a sí mismo. Usted tiene que estar crucificado conmigo, tiene que estar muerto a sí mismo, tiene que venir a mí como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Porque después de lo que Dios hizo es racional, es lógico que nosotros muramos a nosotros mismos y vivamos para Dios. De eso se trata. Y ya a esta altura, hermanos, nuestros corazones tienen que estar haciendo un examen de nuestra propia vida. Porque más allá de la apariencia que tengamos, nosotros sabemos si esto es verdad en nuestra intimidad. Nosotros sabemos cómo estamos viviendo cada día, no lo que ven los demás, sino lo que pasa en nuestro corazón, en nuestra relación con Dios, en nuestras motivaciones, en la intención de nuestro corazón. Porque es ahí a donde vamos a tratar el asunto, hermano. Es ahí a donde vamos a tener las luchas, es ahí donde nosotros vamos a tener que mortificar nuestros pecados cada día. Tenemos que llegar a ese punto, tenemos que verlo. Tenemos que identificar con certeza a nuestro enemigo para poder darle el golpe de gracia. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Juntamente con Él. ¿Para qué? Eso nos muestra, hermanos, un propósito. Fíjense, ¿para qué fue crucificado juntamente con Él? Dice la palabra, para que el cuerpo de pecado sea destruido. O sea que el propósito por el cual Cristo fue a la cruz, uno de los propósitos es para terminar con el pecado. Mira lo que dice 1 de Pedro 4. Ya volvemos a Romanos. 1 de Pedro, el capítulo 4. No quiero empezar a leer el 4 sin leer los versículos 17 y 18 del capítulo 3. Que dice así, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y ahora sí vayamos al capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, la vida de Cristo fue real. Él vivió como uno de nosotros. Él tenía carne, hueso y sangre como nosotros. Y en esa vida, como la nuestra, Él padeció, dice. Ha padecido por nosotros en la carne. Y ya que Él padeció y sufrió ese sacrificio en la cruz, sigue diciendo el texto, vosotros también, armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Cuál es el propósito del padecimiento de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Sabe cuál es el propósito?
que el pecado ya no nos domine más, que el pecado ya no sea nuestro Señor, que el pecado ya no tenga potestad sobre nosotros, que el pecado ya no nos esclavice. Él padeció en la carne para terminar con el pecado. Terminó con el pecado. Eso es lo que Él hizo. Terminó con ese dominio. Por eso dice el versículo 2 de 1 de Pedro 4. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, ¿sí? Terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahí está el cambio, ¿ves? ¿Por qué Dios terminó con ese dominio del pecado sobre nosotros por medio de Cristo? Para que ahora, el tiempo que nos resta de vida, ya no tengamos que vivir conforme a lo que quiere nuestra concupiscencia, a lo que quieren nuestros deseos ardientes, a lo que queremos para nosotros mismos, a lo que a nosotros buscamos satisfacción en las cosas terrenales de este mundo. Para que ya no vivamos sujetos, atados y esclavizados bajo la potestad de esos deseos, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres. Hay un cambio. Así vivíamos antes. Pero dice, el tiempo que resta en la carne ya no lo vamos a vivir así, sino que ¿cómo lo vamos a vivir? Conforme a la voluntad de Dios. Ahí está el cambio. ¿Y por qué es posible vivir conforme a la voluntad de Dios? Porque Cristo padeció en la carne y terminó con el pecado. Terminó con ese dominio. Y hoy nosotros podemos ver esa obra por la fe, y por la misma fe podemos invocar esa victoria de Cristo en nuestra vida. Y saber con certeza que ese pecado que nos está persiguiendo, que ese pecado que nos está agobiando, que ese pecado que nos está afligiendo cada día, fue derrotado por Cristo en la cruz del Calvario y que ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Y nosotros podemos ver ese pecado en nuestra vida y podemos, en el nombre de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, y solamente por su gracia, decirle, hoy no. Hoy no. Cristo ya murió por vos. Hoy no. ¿Y mañana? Oh, mañana me voy a acordar de lo mismo. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y cuando venga otra vez ese pecado, otra vez lo voy a mirar y le voy a decir, hoy no. Porque Cristo padeció en la carne para terminar con el pecado. Por eso no somos los mismos, hermano. Por eso no debemos ser los mismos. Si usted mira para atrás y dice, bueno, conozco a Cristo hace 20 años que soy la misma persona, algo no está bien. Entonces le voy a dar dos opciones, en ese algo no está bien. O Dios no tiene poder y no puede hacer la obra, o yo no soy de Dios. Bueno, creo que Dios tiene poder para hacer la obra, ¿verdad? Creo que de eso no cabe ninguna duda. Entonces tengo que examinarme a mí mismo, a ver qué está pasando. ¿Por qué no cambió mi vida? ¿Por qué no cambiaron las intenciones de mi corazón? ¿Por qué no tengo lucha? Ese es el área donde vamos a trabajar, hermano. Es un área muy íntima. Yo no sé cuál es el pecado que a usted lo agobia. Yo no sé cuál es su lucha más íntima. Yo no sé cuáles son los pensamientos que le vienen a su cabeza y lo afligen. Aún mientras usted está acá escuchando la predicación de la palabra. Aún cuando está cantando los himnos y de repente está cantando un himno a Dios y vienen esos pensamientos que usted aborrece y que dice, ¿cómo puede ser que estoy en la iglesia, estoy con mis hermanos, estoy cantando a Dios y estoy pensando en esto? ¿Es usted afligido así por su pecado? Déjeme decirle que Cristo murió por ese pecado y que Cristo lo derrotó sin ninguna duda. Y que Cristo lo libertó a usted y a mí, sin ninguna duda. No sé cuál sea. Sé cuáles son los míos. Sé cuáles son mis luchas. Pero no conozco las suyas. Pero usted sí. Y más allá de que yo no las conozco, Dios sí las conoce. Y gloria a Dios por eso. Porque Él tomó todo eso y lo puso en Cristo en la cruz del Calvario. Y lo mató. Para quitar eso del medio. Y por eso puedo vivir para Él. Porque si no, no habría otra forma de hacerlo. No hay otra forma de hacerlo.
sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido. Destruido. ¿Saben que esta palabra puede sonar un poco agresiva, ¿no? Especialmente por el concepto que nosotros tenemos en la mente de destruir. De repente uno piensa en algo destruido y lo que piensa es en un montón de escombros o ceniza volando. Algo que no está más. La palabra en griego para esta palabra es katargeo. Y esa palabra significa reducir a la mínima expresión. Llevar a algo a que sea inútil, o sea, inutilizarlo, invalidarlo, suprimirlo, reducirlo a inactividad. Y le voy a dar un ejemplo para que podamos entenderlo. Hebreos capítulo 2. Hebreos el capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Muy bien, la palabra para destruir ahí es katargeo. Entonces yo le hago una pregunta. ¿El diablo está destruido? Creo que la respuesta normal sería no. Pero en el sentido de la palabra yo puedo decirle que sí. Porque usted y yo sabemos que Satanás está vivo. Y que es nuestro adversario que anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Lo dice la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir cuando está destruido? Cristo con su obra en la cruz, llevando nuestros pecados, redujo la actividad de Satanás al mínimo, le quitó el poder sobre nosotros. Eso es lo que significa. Y cuando nos dice a nosotros que tenemos que destruir el cuerpo de pecado, nos está mandando a hacer lo mismo. Mire, déjame decirle algo que no va a pasar. Algo que no va a pasar es que su pecado y el mío en esta vida no van a desaparecer. No lo quiero desanimar, pero es la verdad. Si yo le digo a usted que su pecado va a desaparecer, le estoy mintiendo, porque no es lo que dice la palabra. Su pecado y el mío no va a desaparecer, pero déjeme decirle algo en Cristo. Usted y yo tenemos el poder dado por Dios en el Espíritu Santo, por la gracia de Dios y por la obra de Cristo, de llevar ese pecado a la mínima actividad. Tenemos el poder de derrotarlo cada día, de golpearlo hasta que quede inútil y no nos afecte en nuestra vida cristiana. Eso sí, se lo puedo asegurar, porque la palabra lo dice. Sigamos leyendo el versículo 6, dice así: a fin de que no sirvamos más al pecado, a fin. Entonces, teníamos, ¿no? Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Cuál era el propósito de esto? Para que el cuerpo de pecado sea destruido, para que por esa muerte hoy podamos destruir el cuerpo de pecado. ¿Y cuál es el propósito de que podamos destruir el cuerpo de pecado? Bueno, es lo que dice a continuación: a fin de que no sirvamos más al pecado. El propósito de la destrucción del cuerpo de pecado es que ya no sirvamos al pecado, sino que sirvamos a Dios. Por eso Dios nos da el poder en Cristo para destruir el cuerpo de pecado, para llevarlo a la mínima expresión, para que no nos moleste en nuestro servicio aquel que dio su vida por nosotros, en nuestro servicio a nuestro Salvador, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Si morimos con Él, hermanos, resucitamos con Él, y si resucitamos con Él, ¿a qué le hace acordar? Vamos a Colosenses, ya volvemos a Romanos. Colosenses capítulo 3. Colosenses el capítulo 3, empezando en el versículo 1, dice así: si, pues, habéis resucitado con Cristo, amén,
Sí, pues habéis resucitado con Cristo, si ese es tu testimonio, si eso es lo que profesaste por medio del bautismo, y quiero decir que si usted ve el contexto y lee Colosenses 2 unido al 3, se va a dar cuenta que está en la misma línea, salvo el paréntesis que abre el apóstol después de la victoria de Cristo, en el versículo 16, hasta el final del capítulo 2, hablando de 3 herejías también que estaban atacando a la iglesia. Entonces vuelve a retomar esa resurrección por el poder de Dios juntamente con Cristo y dice: si pues habéis resucitado con Cristo, si te has levantado con Él, si tu fe está puesta en el sacrificio de Cristo, entonces dice en forma de mandamiento: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Tu búsqueda, tu mira, tus intenciones tienen que ser puestas en lo eterno, no en lo terrenal y pasajero, sino en lo eterno, en lo celestial. Haceos tesoros en el cielo, donde el orín y el hollín no los corrompen. El resultado de resucitar juntamente con Cristo es que ahora nuestro tesoro está en el cielo. Hoy cantábamos, no voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Él me abrió ese camino para llegar allí. Ahí está mi tesoro, Él es mi tesoro. Y yo te pregunto, para que lo medites, ¿cuál es tu tesoro? ¿Tu tesoro está aquí en la tierra? ¿Estás aferrado a las cosas de este mundo? Cosas, personas, situaciones, placeres de este mundo, totalmente vanos y pasajeros, que solo te llevan a la condenación eterna. ¿O tu tesoro está en los cielos juntamente con Cristo? Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, está sentado en la majestad de las alturas. La diestra de Dios significa esa posición de autoridad que solamente Cristo tiene. Él está sentado en el trono para cuidar a su pueblo y para salvar a los que creen en Dios por medio de Él. Otro mandamiento, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba. ¿Sabe cómo se puede traducir esto también? Pon tus afectos en lo celestial. Esa es una traducción más acercada. Pon tus afectos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Que tu afecto, que tu amor, que tu dedicación esté en las cosas eternas, no en las terrenales y pasajeras. Porque ese afecto va a ser defraudado. Ese afecto va a ser pasajero, ese afecto va a ser quebrantado, porque este mundo pasa. Entonces, si resucitaste con Cristo, buscalo de arriba, poné la mira, poné tus afectos, poné tus propósitos, poné tu objetivo en las cosas de arriba, en lo eternal. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. También lo cantábamos hoy. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos en la mano del Padre, en la mano de Cristo, y de ahí nadie nos puede arrebatar. Esa es la posición que Él nos ha dado. Nos hemos levantado con Él, con el propósito de buscar las cosas eternales. Nos ha dado una posición gloriosa. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y tenemos la esperanza, como dice el versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ya no con estos cuerpos pecaminosos, ya no sujetos todavía a la corrupción de este mundo. No, seremos manifestados juntamente con Él en gloria. Le veremos cara a cara y seremos tal como Él es. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que Dios nos ha dado. Nos levantó con Cristo, nos dio una nueva razón para vivir y nos dio esperanza. Entonces, ese eres tú, mi hermano. Esa eres tú, mi hermana. ¿Es así tu vida? ¿Esa es tu fe? ¿Eso es lo que has confesado por medio de tu bautismo? Entonces, si eso es así, mira lo que dice el versículo 5. Otro mandamiento. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
¿Sabe cómo se puede también traducir hacer morir? Se puede traducir mortificar, amortiguar, hacer morir lo terrenal en vosotros. Y cuando habla de lo terrenal, fíjese de qué habla. Habla de fornicación, de impureza. Llegado el tiempo vamos a hablar de cada una de estas cosas, porque vamos a hablar cómo combatir cada una de estas cosas. Pero tenemos que entender que estas cosas son terrenales. No son las cosas donde nosotros tenemos que buscar, porque son terrenales y nosotros tenemos que buscarlo de arriba. No son las cosas en las cuales tenemos que poner nuestros afectos, porque son terrenales y nosotros tenemos que poner nuestros afectos en las cosas de arriba. Estas cosas tienen que morir en nosotros, porque sin duda, mis hermanos y hermanas, estas cosas están en nosotros. Están. Y estas cosas batallan contra nuestra alma cada día. Y de eso se trata. De ganar cada una de esas batallas. Una a una. Enfrentándolas con las armas que Dios nos dio. Haciéndolas morir para que no intercedan en nuestro servicio a Dios. ¿Por qué hay que hacerlas morir? Fíjense en lo que dice el versículo 6. Fíjense lo que pasa si uno puede convivir libremente con estas cosas, sin tener el deseo de hacerlo morir. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, sobre aquellos que no se arrepienten y no creen en el Evangelio de Jesucristo, sobre aquellos que no ponen su fe en la muerte redentora de Cristo en la cruz, en su sepultura dejando atrás nuestra vida vieja de pecado y en su gloriosa resurrección como exaltación de su justicia para darnos vida y para justificarnos a nosotros. El mandato de Dios es hacer morir lo terrenal. No tiene nada que ver con Dios. Las cosas terrenales no tienen nada que ver con Dios. Dios mató a su propio y santo Hijo por estar cargado de estas cosas. Él fue hecho pecado. Por eso el mandato es hacer morir lo terrenal. Destruye el cuerpo de pecado. Ya no sirvas a aquel de quien Cristo te libertó. ¿Cristo te libertó? Quiero mostrarles algo que le dijo Jesús a Pablo en Hechos 26. Hechos 26. Para que podamos ver el poder del Evangelio, hermano. Hechos 26, el versículo 15. Conocemos la historia, Saulo yendo a Damasco y encontrándose con el Señor. Dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. ¿Para qué? ¿Para qué? Envía a Saulo, a Pablo, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y escuche esto, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para que abran sus ojos, para que sean librados de la potestad de Satanás y que pasen a la potestad de Dios. Él es nuestro Señor. Él ahora es nuestro amo, nos ha librado de la potestad de Satanás. Él no tiene poder alguno sobre nosotros, no tiene poder para decirnos qué hacer, no tiene poder para decirnos cómo hacerlo, no tiene poder para impedirnos servir a Dios. Y si Él no tiene poder, entonces nosotros en Cristo tenemos el poder para hacer morir, para mortificar cada uno de estos pecados que se interponen entre nosotros y el propósito por el cual Dios nos ha salvado. ¿Vives derrotado por algún pecado en particular? ¿Una y otra vez? ¿Golpeado? ¿Te has acordado de Cristo? ¿Te has acordado de su obra? ¿Has buscado fervientemente? ¿Has pensado que ese pecado costó la sangre del Hijo de Dios?
Por eso, hermanos, en el versículo 7 encontramos una aseveración que hace Pablo, que también nos da la razón de esto. Dice, para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Por qué? Porque el que ha muerto, con Cristo, claro, ha sido justificado del pecado. ¿Sabe cómo lo traducen otras versiones? Varias versiones, aún la Biblia de las Américas. Dice, ha sido libertado del pecado. Ha sido libertado del pecado. Ya el pecado no tiene potestad. Es lo que había dicho el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, cuando dice, el versículo 34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y así como antes era condicional y decía, si moriste con Él, entonces resucitaste, porque si no morís no podés resucitar. De la misma forma explica ahora, asevera y da esta razón, que el que ha muerto, y solamente el que ha muerto justamente con Cristo, solamente Él ha sido justificado, libertado por completo del pecado. Solamente a Él se le han roto las cadenas, solamente Él ha salido de la potestad de Satanás, solamente esa persona que ha muerto con Cristo hoy tiene el poder en Dios y por la obra del Espíritu Santo para decirle que no al pecado, una y otra vez, vez tras vez, día tras día, y poder servir libremente a Dios. Ya no al pecado, ya no a la carne, porque ha muerto. Conociste al Hijo y el Hijo te hizo verdaderamente libre, te declaró libre. Vive esa libertad. ¿Cómo se vive esa libertad? ¿Haciendo lo que quiero por la gracia de Dios? En ninguna manera. Hoy soy libre para servir a Dios. Hoy soy libre por la gracia de Dios para decirle que no al pecado y poner mi vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es mi culto racional. Hoy por Cristo tengo el poder para hacer lo que a Dios le agrada y para darle la gloria en todo. Y así, como antes presenté mis miembros para servir a la inmundicia, hoy, con la misma pasión, con la misma fuerza y con todo el ser, lo puedo presentar para servir a la justicia y para servir al Dios que me rescató y me libertó de la condenación eterna del pecado y de su poder sobre mi vida. ¿Has muerto con Cristo? Si has muerto con Cristo, has sido libertado del pecado. Vive para Dios. Y si estás acá y en tu intimidad tú sabes que aún vives en esa esclavitud, o déjame decirte que Dios no quiere la muerte del impío, que Él quiere que el impío se vuelva de su camino. Él quiere que el hombre se arrepienta de su maldad y que ponga su fe en Cristo. Él te llama hoy a que creas en el sacrificio de Cristo y a que por la fe mueras con Él en esa cruz, seas sepultado juntamente con Él y resucites a una nueva vida. ¿Te está llamando Dios? Entonces ven a Él, ven a buscarle y Él va a salvarte perpetuamente. Vamos a orar. Amado Padre, una vez más, muchas gracias, Señor, por Cristo. Mi Señor, tú ves cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos a vivir como es digno de tu nombre, en tu poder, por tu gracia y para tu gloria. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.